Y nos vamos ahora hasta Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, para contar una triste historia, y para ello tenemos al otro lado de la línea a Caridad Fernández, que es la madre de una niña que falleció por una negligencia médica. Buenos días, Caridad. Buenos días. Bueno, encantada de saludarte y bueno, cuéntanos, para que el que no lo sepa, qué es lo que le ocurrió a Nerea. Nerea, el jueves día 9, me llama para decirme que me vaya a recogerla al instituto, que se encuentra un poquito maluscona con el estómago. Yo estoy trabajando y va mi madre a recogerla, que vive al lado del instituto. Pero ella durante todo el día está con un poquito el estómago sucio, digamos, pero no termina de volver ni tiene calentura, nada, está bien. Ya el viernes, que es día 10 de marzo, es cuando ella ya empieza a ponerse peor, que está con 37, empieza a vomitar, y es cuando la llevo yo al médico. La llevo por urgencia al hospital de Virgen del Camino, que es de Pascual, y entro, ya llego por información, le doy los síntomas que tiene mi hija, que es dolor de cabeza, rígido del cuello, vómito, 37, mareo, y ya ella no habla bien, ella dice palabras sueltas y siempre repitiendo las mismas palabras. Entonces me dicen que me siente, que ya me llamarán por valoración y que espera que me toque mi turno. Entramos por valoración a las 2 o 3 detrás de ella, entramos y le toman la temperatura, le miran el fondo de ojo y le dicen, le toman la tensión y tiene la tensión baja. No tiene, más bien no le encuentran tensión. Me dicen que salga para afuera, que ya me llamarán cuando me toque otra vez. Nos sentamos otra vez afuera, en la sala de espera, y ahí cuando ya al ratito ya nos llaman de urgencia. Y me dicen que me la sientan en una sillita tumbona, digamos, que le van a poner una vía para sacarle sangre y hacerle una prueba de toxicología, porque la niña lo que viene es con síntomas de droga, y hasta que no sepan qué tipo de droga ha tomado, no se le puede hacer nada ni le van a dar nada. Ese es el protocolo. Le digo yo que mi hija no ha tomado droga, que mi hija lleva desde el día anterior en mi casa sin salir y no ha tomado droga. Y ellos me insisten, sí, pues se la habrán dado en el instituto. Digo, mi hija no ha ido al instituto desde ayer, no ha salido de mi casa. Pues una visita, habrá recibido una visita y le habrá dado la visita o alguien de su casa. Digo, le estoy diciendo que no, que mi hija no ha salido ni ha tomado nada. Mientras que estaba conmigo la doctora, varios enfermeros estaban con ella y le daban golpes en el hombro y en la cara. Venga, que diga, di, ¿qué has tomado? ¿Has tomado pastillas? Y ella solo contestaba sí. ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla? No. ¿Pero tú has tomado droga? Volvía ella otra vez a repetir una y otra vez, porque ella lo único que decía en ese momento era sí y no. Y los médicos seguían dándole. Me vienen y me dicen que mi hija es que tiene o miedo o vergüenza de hablar conmigo delante. Ni me extienden una cortina delante para que ella no me vea. Y siguen diciéndole lo mismo. En esa se la llevan al baño, y escucho yo como ella empieza a gritar, a quejarse. Me asomo por la rajita de la cortina y veo como 2 enfermeros la traen del brazo. Ella intentando vestirse y ellos diciéndole, deja de vestirte, deja ya eso quieto, y lo que tienes que hacer es contestar de una vez. ¿Qué droga has tomado? Venga, dilo ya de una vez. En eso viene la doctora y me viene y me dice, su hija tiene algún un rasgado o algo por debajo, porque su hija está sangrando por debajo, tiene que muy dilatado el esfínter, y a tu hija tiene síntomas
de una agresión sexual porque está sangrando por debajo. ¿Cómo va a estar mi hija sangrando por debajo como mi hija? Si mi hija no ha salido de mi casa, pues vamos a proceder al protocolo porque su hija está sangrando. Vamos a llamar aparte a la policía judicial y esto, y ellos se harán cargo porque es el protocolo. Digo, no, mi hija, pero ¿cómo va a ser mi hija? Sí, y el dolor de cabeza que ella tiene por aquí es que ella se está quejando y eso habrá sido un golpe que le habrá dado en la misma agresión. Vamos a hacerle unas pruebas y ya la avisaremos. En el momento que la hacen el traslado, ella es cuando empieza a convulsionar, ella empieza a pegar golpes. A mí me echan a un lado, me echan para afuera y a ella se las llevan corriendo para adentro, para urgencias. Ya a mí no me avisan hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche me dicen que mi hija sufrió una parada cardiorrespiratoria, que están intentando estabilizarla y me dejan 20 minutos, cosas así, a toda la familia y que mi hija está muy grave. Ya al rato se pone en contacto conmigo la policía, pidiéndome el móvil de mi hija para ver si hay alguna prueba o alguna evidencia que haya tenido ya contacto con los agresores o algo. A eso de las 3 de la madrugada vuelve a ponerse el médico otra vez en contacto conmigo para preguntarme, para decirme que mi hija sufrió otra falta respiratoria. A mi hija le ha dado otra parada. Que mi hija está muy grave, que casi nula, que va a venir el médico forense para examinarla por los síntomas de agresión. El médico forense me dice que al final no la van a examinar porque está muy delicada y no la quieren hacer sufrir más ni menearla. Que cuando pase lo que tiene que pasar, que están esperando de un momento a otro, es cuando ya se la examinará. Que no me recomiendan el traslado porque está muy grave y muy delicada y no iba a soportar la carretera. En ese momento viene la policía judicial aporreando la puerta para que salgamos, que lo de ellos es más importante que lo que me está hablando el médico, que salgamos. Cuando salimos, ella ya no está porque ha sido mi familia las que han estado hablando con ellos para que nos dejaran hasta viéndola y hablando con los médicos. Ya hasta el otro día a las 10 no nos deja, viene otra vez la doctora diciéndome que ella se va porque ya se ha terminado su turno y que es el médico de relevo el que va a llevar a mi hija y el que se va a poner en contacto con nosotros. A las 11 sale este doctor y me dice que por qué no la hemos llevado nosotros antes al otro hospital, al hospital de Cádiz, que aquí mi hija no tenía ninguna posibilidad de vida, que por qué no la hemos llevado a las 10 de la mañana, en la primera parada, que si hubiera sido su hija lo hubiera trasladado. Le contesto que si su compañera me dice que mi hija no tenía posibilidades de sobrevivir, que ellos lo estaban estabilizando, que estaba haciendo todo lo posible por mi hija, y me dice él que si hubiera sido su hijo, no hubiera esperado. Que él no hubiera esperado que mi hija tenía más posibilidades en la carretera y de llegar que en este hospital. Que aquí es donde no tenía ninguna posibilidad mi hija de vivir. Como yo le digo, yo qué sé, yo no soy médico. Su compañera, que es la doctora, es la que me dice que no la lleve, que mi hija no tiene posibilidad, de que aquí estaba haciendo todo lo posible. Mi hija se la lleva, este médico me pide el traslado con un helicóptero para Cádiz. El helicóptero no aparece. Estamos esperando por lo menos una hora. No aparece el helicóptero. Ya ellos deciden preparar una UBI mecanizada y llevarla, trasladarla. Mi hija llega allí a las 1:15, cerca de las 2. Entra corriendo, ya los médicos allí en Cádiz se ponen ya a examinarla y es allí cuando me dicen que mi hija, los síntomas que lleva según las analíticas y las cosas,
el informe que le pasa de este hospital, que cómo es que no lo han entendido ellos bien con todas las cosas los síntomas que mi hija llevaba, que mi hija lo que llevaba era una meningitis. Y ellos todavía no le habían hecho analítica ni le habían hecho una. Solo con lo que ellos estaban viendo por encima. Y si a mi hija le hubieran puesto un tratamiento, que se le hubiera hecho las cosas en condiciones, mi hija estaría viva. Mi hija no llevaba ya ni un 20% de posibilidades de vida. Cuando ella entró, tenía un 80% de posibilidades y no se lo diagnosticaron en condiciones. Nada más que con droga y violación, que es lo único que sabían decirme en este hospital, Virgen del Camino, que es de Pascual. Ya mi hija, cuando ya entró en Cádiz, ya a mi hija lo que le quedaba era una mínima posibilidad. El médico lo que me decía era que rezara, que cuando se le pasara la sedación que traía de este hospital, que él venía tan sedada, que menearon que sea un dedo, que era síntoma de que su cerebro todavía estaba vivo. Pero a mi hija, cuando le retiraron la sedación, mi hija ya no se le meneaba ni una pizca de célula, mi hija no se le meneaba nada. Ya los médicos me dijeron que rezara porque mi hija meneara algo, que se meneara algo en el ordenador, algo. Y por mucho que rezamos, por mucho que le hicimos, le pedimos, mi hija ya nada, mi hija ya estaba su cerebro bloqueado, mi hija ya no tenía nada de vida. Era el ordenador el que vivía por ella. Y mi hija el lunes, día 13, ya mi hija ya estaba todos los órganos ya muertos y todo muerto por dentro y por fuera de mí. Ya mi niña ahí no tenía nada, su cuerpecito solo. Un cuerpo que ya tenía frío. Caridad, ¿y cómo vosotros os enfrentáis a que tras tantas horas en el hospital de Sanlúcar os den ese diagnóstico, no solucionen nada y sea como un tiempo perdido, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a eso? Nosotros en ese momento la verdad es que estábamos dándole gracias, yo le daba continuamente las gracias a esa doctora, porque ella me decía una y otra vez, estoy haciendo todo lo posible, no te preocupes, que estamos haciéndolo todo. Y yo le decía, hija, como tú, como si fuera tu propia hija. Yo le cogía las manos y se lo pedía una y otra vez, como si fuera tu propia hija, cuídamela. No me la dejes sola, no me la dejes, como si fuera tu hija, que te lo agradezco todo lo que estás haciendo. Y yo creía que ella estaba haciendo todo lo posible por mi hija, porque esa sí me lo daba a entender. Cuando yo llego aquí a Cádiz y me dice que no le han hecho a mi hija lo que le tenían que haber hecho, era un cabreo por dentro. Yo nada más que sabía pedirle a la Virgencita del Carmen y a todos los santos, me cargaba todo el tiempo rezando, poniéndole a ella, su Virgencita, la música que a ella tanto le encantaba de la Virgencita del Carmen una y otra vez. A ver si se le despertaba una neurona, un síntoma por dentro. Y a mi hija nada, no se le meneaba nada en ese ordenador. Yo hasta un principio yo creía que todo iba bien, que era yo la que tenía la culpa porque yo la que no lo había llevado en su tiempo. Yo era la que yo me sentía culpable porque yo era la que no lo había hecho bien. Cuando a mí, yo ya aquí, ya semanas después, me vengo a enterar que se ponen en contacto conmigo gente que habían estado en urgencia al mismo tiempo que mi hija y me vienen diciendo que si yo voy a denunciar, ellas vienen de testigo por el comportamiento que habían tenido con mi hija y yo me quedé como diciendo, ¿qué es lo que ha pasado que yo no me he dado cuenta? Es que ha habido algo que no me he dado cuenta, se me ha pasado a mí. Y ya me empiezan a decir y a contar, y el comportamiento de los médicos y enfermeros, el trato, el zarandeo que le daban a mi hija, que yo no estaba, por lo que no me estaba dando cuenta en ese momento. Y ya pues entonces cuando he ido pidiendo los papeles, me puse a preguntar a abogados y eso, pedí los papeles, los informes del médico y veo
que a mi hija no se le hizo nada, que faltan horas en blanco en esos papeles, en esos informes que no aparecen datos de cómo mi hija entró y de lo que se le ha hecho a mi hija, que a mi hija lo único que se le ha ido haciendo ha sido analíticas de droga una y otra vez, que eran inconcluyentes, me decían que esas analíticas se las iban a volver a repetir porque eran inconcluyentes y no veían los asteriscos de infección vírica que mi hija llevaba tan alto. ¿Qué inconcluyencia veían ahí? Que mi hija seguía dando negativo en droga. Esa era la única inconcluencia que ellos veían, no los asteriscos que indicaban de que mi hija tenía una gran infección vírica en la sangre. Eso no lo veían ellos. Caridad, supongo que habéis denunciado al hospital. ¿Qué es lo que os están diciendo? Si además te has puesto en contacto con el médico y los enfermeros que en ese momento la trataron y los que perdieron las horas decisivas de la vida de tu hija. Lo único que han enviado es una nota de prensa en la que nos dice que somos unos inmorales y unos aprovechados y que ellos se van a defender por vía judicial ante todo. Que nosotros lo que estamos es aprovechando la situación, lo único que dice. ¿Qué aprovechamiento? ¿A mí me van a devolver a mi hija? ¿Cree que que yo me estoy aprovechando de una situación tan dolorosa que quiero el dinero? ¿Para qué? Para que me devuelva si me fueran a devolver a mi hija. Pues sí, me voy a aprovechar todo lo que pueda para que me devuelvan a mi hija. Pero como no es así, lo único que me voy a aprovechar es para pedir una justicia digna, que a mi hija no la den por drogadicta, ni a mi hija le digan que es una violada. Mi hija no ha sufrido ninguna agresión nada más que por ustedes, los hospitales, los médicos. No todos los médicos y no todos los hospitales son igual. Este hospital, que le dicen el 501 porque de 500 solo sale vivo uno, porque es un matadero, son unos carniceros. Y ahí no hay médico bueno, porque el único médico bueno que entra, cogen y lo cambian y dejan lo que en ningún otro sitio quiere. Este hospital es una vergüenza, porque no hay médicos en condiciones y los únicos que hay en condiciones lo trasladan para otro lado. Donde demás, no sé yo, qué es lo que pasa, que por qué no quieren médicos buenos en este hospital. Si es que nosotros somos de tercera, no lo sé. Pero creo yo que toda la comarca de Costa Noroeste merecemos algo más que esto, que es lo que hay aquí. Que en este hospital no hay médicos en condiciones, no hay pediatría y no hay especialistas para una urgencia en condiciones. Que venimos por cualquier cosa y siempre nos dice que es que ni nos miran desde lejos. Parece que es que todavía estamos en la fecha del COVID, que nos mira desde la puerta y nos dice enseguida: toma, ponte un paño de agua caliente, como en los antiguos, una pastilla de paracetamol, un Enantium. No hay nada, cada día somos más víctimas de las que vemos de este hospital y tenemos que tirar para Jerez, que a veces no nos dan ni tiempo. Caridad, habéis organizado marchas, concentraciones y algunos eventos en apoyo pues, a vuestra familia y mucha gente se ha sumado a esta negligencia, ¿no? y a daros todo vuestro cariño, pues, su cariño y comprensión, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos estos que han estado compartiendo, apoyándonos. La verdad que la mayoría de ellos son víctimas también de este hospital, que al igual que ellos queremos también justicia para sus familiares y los que no, apoyan nuestro sufrimiento porque a ellos también son padres y comparten nuestro dolor. Ellos también reclaman, al igual que nosotros, están apoyándonos, un hospital en condiciones, que no les vuelvan a pasar a ninguno, porque yo ya he perdido a mi hija, a mí no me la van a devolver, pero apoyo también a todos ellos para que nos ayuden en la defensa de reclamar un hospital en condiciones y unos médicos en condiciones, una sanidad pública y no concertada,
que lo único que hace es aprovecharse de nosotros. No sé de qué manera quieren aprovecharse. Si es porque le sacan más dinero a la Junta de Andalucía, no lo sé. Caridad, ni Más Televisión ni Onda Cero Puerto Llano compartimos tu dolor, te acompañamos en el sentimiento y escalofriante historia. Esperemos que no vuelva a pasar, que no vuelvan a pasar más familias por lo que habéis pasado vosotros. Lo sentimos de corazón y sobre todo también gracias por contarlo y por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todas las televisiones y eso y a los medios de prensa. Gracias por ayudarnos a compartirlo.